El próximo tema va a ser Montesinos presidente. ¿Ya? Respecto a Montesinos, yo tengo una opinión y la comparto. Porque si bien es cierto, Montesinos habrá sido corrupto, no, desmascaró a los políticos del Estado peruano y los grabó recibiendo dinero, ¿no? Prácticamente los desnudó, ¿no? Que sí hay por corrupción. bueno, lo hizo por bueno. No lo hizo por bueno y tampoco no creo que lo haya hecho de maldad, pero bueno, eso es algo ya muy... Claro que es malo, ¿cómo no va a ser malo? Ya, No, pero particularmente yo pienso claro, ¿no? de O que sea, fue estratega en todo lo que hizo. Eso. De que fue un improvisado, no lo fue. Eso, ajá. Es más, él se capacitó, ahí lo mandaron a Cuba, él fue como un infiltrado que lo preparó Estados Unidos para ver este tema de cómo se podía manejar la política acá en el Perú. Y es más, cuando él se acerca a Fujimori, fue por estrategia, no fue por un tipo de favor o algo, sino fue por conveniencia y sabía que Fujimori sí estaba repotenciado para ser en ese entonces presidente del Perú. Estamos hablando de los años fines de 80 y comienzos de 90. Entonces, en mi opinión, si sale Vladimiro, sí sería buen estratega, al menos sí sabría lo que está haciendo, partiendo de ahí. El Otra Perú, cosa, ¿En serio? Sí, estamos hablando de que... otra cosa. Para dejar de interrumpir la idea. Lo que pasa que al menos en la época, claro, en la época de Montesinos y Fujimori había toque de queda y tú sabías cuándo te iban a meter un coche bomba. Entonces sabías que no podías salir en la calle. En cambio ahora no, en cualquier momento tú puedes ir a comer con tu familia, al restaurante, salir al parque y vienen los tipos de extorsionadores y de repente en el restaurante estás comiendo, empiezan a balear. Mira, yo creo que deberían hacer algún medio una encuesta, ¿no? Porque si repitieron la encuesta de las elecciones de quién ganaba, Keiko Castillo, y seguía ganando Castillo, yo creo que si pones a Castillo contra Montesinos, a ver quién gana. Lo que pasa es que en el Perú... No, perdón, dale. Porque sí, o sea, Montesinos le gana a Keiko en una segunda vuelta. Nadie Se niega la que lleva ha de sido corrupto, encuentro. Ha sido corrupto. Sí, es pero corrupto en estrategia. es Temas sociales, efectivo Sí. y lamentablemente él llegó en un momento que había una guerra interna, ¿no? Y cuando tú tienes una guerra, o Tienes sea, que tú... salir con todo. Claro. Nosotros escuchamos los audios de Entonces Vladimiro. votarías y es un por pendejo, ¿no? por Montesinos entonces en una segunda vuelta. Montesinos versus el candidato de la minería ilegal. O sea, ¿Votarías por Montesinos? Montesinos y Fujimori han desmantelado el Perú, han roto las instituciones públicas y han resquebrajado las instituciones públicas. Pero ¿por qué desde tantos adentro. peruanos entonces El quieren Perú votar por hoy, Montesinos? el Perú hoy está como está por el gobierno de Fujimori. El gobierno de Fujimori ha desarticulado nuestro país. Lo- O sea, lo- ha lo roto, que- ha destruido las lo que- instituciones públicas. O sea, Montesinos para mí no representa esta figura del pendejo, ¿ah? O sea, es... ¿Pero es ha un sido- pendejazo? No es pendejo, ¿No? o sea, ¿Qué es? es un maldito. Es un maldito. O de sea, todas maneras, es el un pendejo, nivel superior al pendejo. No, el- o es el pendejo diferente, es ¿no? Pero como que el minero artesanal, El pendejo, claro, ¿no? Pero, Calculador, ajá, estratega. pero, sociópata. pero, o sea, a lo que voy es, o sea, ya, un peruano común puede decir, le encanta la pendejada y admira esto, pero él no, o sea, él ni siquiera jugó al margen de la ley, o sea, él violó la ley, ¿no? Él, o sea, dentro de las cosas que hizo fue en contra de los derechos humanos, ok, ¿no? Pero fue una persona, quieras o no, para su provecho, ¿no? Y también por una seguridad enmascarada, ¿no? Sumamente efectivo, ¿no? Desenmascaró a los políticos corruptos, pero también lo normalizó. O sea, ya fue una figura del político que al él desenmascararla, o sea, todos los políticos parece que aspiraran a eso, ¿no? A recibir dinero de otros lados, ¿no? O sea, él era un inmoral sincero. Lo que hizo bien fue que, yo soy una mierda, yo soy un sociópata, yo soy un ilegal, pero soy sincero, soy. Y tú me estás diciendo que grabando a todos estos políticos, sencillamente a estos tibios de corazón, realmente los desenmascaró. Eso es lo que me está Pero diciendo.
mostró la cara de la política peruana, ¿no? Pero a lo que yo voy, Pero Enmascarar parecía que es se lo muy está grande. justificando, causa. es que no es que lo esté no lo justifico. No los desenmascaró, Lo- los compró, los chantajeó, rompió las instituciones y simplemente lo grabó Pero- para seguir haciendo pero un ¿tú chantaje crees que antes de sistemático. de Porque Montesinos no había desenmascarar, esto? yo creo que sería otra cosa, José Roberto. Desenmascarar sería hacer eso, grabar y denunciarlos. Y que la ley se aplique con ellos. Pero no era un Pero o sea, desenmascaramiento, yo no voy a Es darle o sea, a mucho- cómo lo ves tú, cómo lo ve la mayoría de peruanos. Por eso. Y a lo que voy es, ¿por qué, digamos, esta gente votaría por Montesinos? Porque saben que siendo una persona como es, ¿no? Les va a dar tranquilidad y van a poder dormir tranquilos. ¿Y por qué elegir a Montesinos y no elegir a los Pérez de Cuellar, a los Vargas Llosa, a los Paniagua? ¿Por qué he mencionado creo que tres nombres Claro. importantes de hombres con grandes cualidades? Un Pérez de Cuellar o un Paniagua no se identifica con la mayoría de peruanos, ¿no? Yo creo que la mayoría de peruanos aspiran más a ser un pendejo que a ser un burgués. Pero la pendejada de forma estructural, funcional, o sea, puede tener resultados a corto plazo, pero a mediano plazo, no con va a tener, pendejada. claro, no va a tener, con pendejada claro, no, no va a no funcionar. construyes de forma institucional un país. Y ya en el camino del pendejo, ya si seguimos en ese camino de forma intensiva, podríamos ir a un Haití, a un país africano, me parece. Es que definitivamente, pero es un fenómeno al que estamos totalmente expuestos. Y eso es lo que quiero recalcar, ¿no? Lo que quiero decir es que no que yo votaría por Montesinos ni que lo apoyo, ¿no? Sino que estoy exponiendo este fenómeno, ¿no? Entonces, el peruano, la mayoría de peruanos sí, o sea, va a querer dormir tranquilo, ¿no? Entonces va a aparecer una figura que le venda esa pseudo tranquilidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, recuerdo mucho esta frase de Winston Churchill que decía: la diferencia entre los humanos y los animales es que los animales jamás permitirían que el más tonto de la manada los guíe. Entonces, ante esta problemática social que se viene dando Castillo y todos los que la han antecedido, ninguno ha sido eficaz. Entonces, sí, yo tampoco no digo que voy a votar por Montesinos, pero si lo tuviera como de repente un asesor externo a estrategias, a los problemas sociales que se vienen viviendo. O sea, que es como el Hannibal Lecter que Buena Clarice referencia. Starling está buscando en el silencio de los inocentes para encontrar a Buffalo Bill. ¿Te Pero acuerdas de esa nadie película? sabe que de repente los que nos estén escuchando no les gusta nuestra opinión y nos ponen acá, nos detonan algo. Ahora, yo quiero hacer un poquito de rápida historia a lo que refería Stephanie de que las instituciones se vinieron abajo por el gobierno de Fujimori y las dilapidó. En realidad, institucionalmente nosotros estuvimos, o mejor dicho, Fujimori heredó unas instituciones totalmente destruidas, una economía devastada. etcétera. cola Sin, digamos, entrar a detalle, porque esto ya lo conocen, izquierdistas como Gorriti, como el propio Hildebrand, han elogiado las políticas económicas y los cambios que se dieron y que son fruto de lo Que las estamos copió Son del ahora. acuerdo de Washington. De Vargas Llosa, ¿no? Sí, por Son eso, del acuerdo pero- de Washington. Son políticas Por para eso. que se Ajá. apliquen en todo el Por eso. mundo. Ajá. No son de invenciones Fujimori. fujimoristas. ¿Cómo que no? Pero las aplicó. Son- Es que sí, Pero son lo del- importante No, es que todos las las tenían que ejecutaron. aplicar. Las tenían que aplicar. Si Pero no las ¿quién- aplicaban, no pero se quién las- recibía pero ¿quién las apoyo. aplicó bien? Pero no es que son estrategias de ellos, que ellos Entonces, cranearon. Sí, hay que tener planificaron. cuidado con eso, ¿no? No pues es que no. ellos las crearon, ¿ah? No, O sea, hay que ejecutar. Vargas Llosa El y además consenso de el equipo Washington técnico de dio Vargas esas Llosa, una parte de ellos se La- fue con Fujimori. La primera región o país que adoptó esto fue Chile, por eso es que nos llevaba una década en desarrollo. Pero a lo que voy es que esos cambios centralistas que había con el gobierno aprista, donde el 80% del déficit era por el control de precios, que toda la sociedad estaba, supeditada o maquillada para eso, y las instituciones estaban sujetas a las decisiones del central, fue la que se heredó en el gobierno de Fujimori. Fujimori adoptó estas recomendaciones, efectivamente, del Consenso de Washington, para adoptarlas de manera liberal y destrabar toda esta
este paternalismo que teníamos en ese momento. ¿Y eso qué A tiene que eso ver me con las refiero instituciones? En que Ujú. estas reformas de primera generación, lo dice Parodi, profesor de la Pacífico, en su libro, donde saca los cambios que han habido en política económica en el último decenio y en la que le tocó desarrollar después de la caída de Fujimori. Entonces él resalta mucho que las reformas de primera generación que fueron económicas eran necesarias como base fundamental para reflotar las instituciones. Cuando sale todo este tema de Montesinos y la manera en la que se manipulaban los poderes del Estado, ¿no? Fue el momento en el que el gobierno fujimorista salió para que estos gobiernos sucesivos, pero con autoridad, puedan hacer estas reformas de segunda generación, que eran fortalecer las instituciones, sacar a todos estos personajes que no solo venían heredados del gobierno de Fujimori, sino eran apristas de antaño que hasta ahora inclusive todavía quedan algunos rezagos en el que si tú eres del partido pues tienes ciertos privilegios. Todos esos fueron removidos por Fujimori. Es como que el gobierno de Fujimori sacó a toda esa élite aprista que existía en ese momento de las instituciones y comenzó a colocar funcionales a su gobierno. Eso es verdad. A lo que me refiero es que esta reforma de segunda generación que tenía que ver con las instituciones no las llevaron a cabo las autoridades siguientes. Toledo, Paniagua, no pusieron ni siquiera los pilares ni las iniciativas para hacer reformas como las hizo el gobierno de Fujimori con autoridad. Es por eso que yo critico mucho estos gobiernos endebles en el que solo se basan en discursos, solo se basan en digamos, argumentos, y no tienen ese cálculo o esa manera un poco psicópata que a veces necesitas, porque la política es eso. Yo creo que alguien que sea metido ¿Crees en que el política- fujimorismo en este momento, con Keiko Fujimori y su plantel presente, es una opción viable entonces No. para el país? Yo creo que no. Ajá. Keiko no representa a su padre. Pasó en el gobierno de Fujimori es que no había autonomía de poderes, no había división de poderes. Lo que había es que el poder político estaba instaurado, perpetuado, ahí fagocitando las instituciones desde adentro. Esa es la pendejada de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori. Y esa es la destrucción institucional que se ha dado en nuestro país. Porque se compraron jueces, fiscales, se cambió la constitución para perpetuarse en el poder, se cerró el Congreso, se tomaron decisiones arbitrarias, todo era poder político. Y lo más interesante y abusivo es que se utilizaron los medios de comunicación para mover la opinión pública. Entonces tú hasta ahora tienes gente que sigue diciendo que Fujimori destruyó el terrorismo. Hasta ahora tienes gente creyendo que Fujimori venía y se ensuciaba los pies en la inundación, las botas. Y todo eso es producto de la gran inversión que se hizo en publicidad para levantar la figura mesiánica de Fujimori. Entonces eso es bastante aborrecible, pero sí es interesante y somos víctimas de ello, ¿no? De que Pero, es muy Stephanie, difícil, tú has es muy puesto- difícil cuestionar el gobierno de Fujimori porque son temas complejos. Es decir, cuando uno quiere analizar el gobierno de Fujimori es complicado. Tienes que tener cierta cultura política, económica, social, conocimientos para que puedas cuestionar el gobierno. Porque lo normal es que digas que Fujimori nos salvó del terrorismo y era una guerra y en la guerra se necesitaba hacer de todo. O sea, Pero tú... eso es una narrativa política que nos vendieron en los 90 y en los 2000. Pero, y no vamos a repetir esa narrativa ¿Y qué narrativa política. tú has puesto de ejemplo a China y a Rusia? Y los medios de comunicación no son prácticamente del Estado allá. No. Justamente no. Lo que incluso hay una fuerte política contra el monopolio. Porque por lo que yo decía, claro, por supuesto, hay una fuerte política contra el Ay, no sé, monopolio. siempre, Sí, por supuesto, pero investíguenlo pues o cuestionenlo. En el siguiente podcast me lo cuestionan. Por supuesto.
Pero si todos sabemos que China es un imperio, es El un Partido es un Comunista No, Chino y- es el que controla es un sistema Y unipartidista. controlan toda la Y publicidad. les toda la va a publicidad sorprender gubernamental y toda cuando la- vean cómo manejan los monopolios en China. Y los invito y los reto a investigarlo. Y si El quieren lo país- discutimos el en el país- siguiente podcast. Jack Ma Pero me dijo algo en parece- contra pero- del régimen y pero- ya nunca más pero apareció. me parece sí, un poquito quizá temerario, si no lo han investigado, que lo digan, ¿no? O sea, No, yo les sí. doy el beneficio de la duda. Sí, De la región más capitalista, más depredadora, donde todo está, digamos, permitido dentro de las cuestiones del mercado, etcétera, etcétera, es Hong Kong. Y Hong Kong es gobernado por China. Es que es un gobierno comunista de nombre, socialista de nombre, pero capitalista en la práctica. Entonces, son escenarios en el que a veces si buscamos solo lo negro o solo lo blanco no funciona. Por eso es que es un poquito esta manera de buscar autoridades que tengan, digamos, carácter o que puedan tomar decisiones fuertes, yéndose a esta referencia que hacía Bukele, ¿no? Cómo el Leviatán puede permitir que sucedan cosas si él tiene... El Leviatán del Estado. Exacto, tiene el monopolio de la violencia. Pero alguien tiene que atreverse, porque generalmente nuestras autoridades, porque después de 10 años o después de su periodo van a salir enjuiciados, van a ir a la cárcel o le van a ver que han metido uña en alguna obra por ahí, no hacen nada. Están solamente llevando tibiamente el gobierno y no sucede nada. Tiene que haber alguien que se ensucie las manos.